Listo, entonces yo creo que ya podemos ir dando inicio. Entonces, buenas noches. El día de hoy pues, les voy a exponer sobre la neurología del sueño y algunas de las alteraciones del mismo, como la narcolepsia, el insomnio y las parasomnias. Listo, entonces en cuanto al contenido, tenemos primero la introducción como tal del sueño, segundo los estados del sueño, luego los modelos de regulación, cuarto las funciones del sueño, y ya entrando en las patologías como tal, iniciaremos con insomnio, luego narcolepsia y por último parasomnias. Listo, entonces para iniciar pues vamos a dar como una breve definición de lo que es el sueño, y básicamente el sueño tenemos que es un estado fisiológico de descanso y de descanso relativo que va a alternar con la vigilia. Además, este va a ser un proceso en el que el cuerpo y el cerebro continúan activos para procesar información, mantenerse saludable y recuperarse del estrés. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que durante el sueño el cerebro va a atravesar diferentes etapas y se van a producir cambios fisiológicos en la respiración, el ritmo cardíaco y las hormonas. Y también vamos a tener en cuenta que va a ser caracterizado por tres cosas principales. Lo primero va a ser la quiescencia comportamental, que también debe ser rápidamente reversible. Esto va a ser muy importante, ya que es lo que ayuda a distinguir el sueño de otros estados de inconsciencia como son las convulsiones, el coma, la hibernación o la anestesia. Y lo segundo va a ser la reducción de la reactividad al ambiente. Esta también es llamada la disminución del arousal, y esto básicamente se traduce en una disminución de la respuesta a los estímulos ambientales, lo que lo va a diferenciar de la vigilia silenciosa. Y lo tercero va a ser la regulación homeostática, que también es llamada la compensación tras privación. Y acá lo que pasa es que existe un punto de ajuste para la necesidad de sueño diario, ya que las desviaciones de este punto, es decir, la privación del sueño, requiere una compensación posterior que sería el rebote del sueño. Ya ahora, teniendo acá un hipnograma, en este podemos ver lo que son las etapas del sueño. Entonces tenemos primero la vigilia, tenemos N1, N2 y N3, y el sueño REM. N1, N2 y N3 son las etapas que tiene el sueño no REM. Y el gráfico pues baja a medida que el sueño profundiza y sube a medida que nos acercamos a la vigilia. Y esos pequeños picos que podemos ver en donde dice vigilia son los mismos despertares breves o microarusales, que son esas subidas súbitas y cortas a la vigilia, que era lo que le mencionaba hace un momento. Ya en cuanto a los estados del sueño, vamos a tener dos que son los más importantes, que es el sueño REM y el sueño no REM. Entonces, para iniciar con el no REM, este básicamente va a estar caracterizado por una sincronización cortical por la presencia de ondas lentas que van a ser las delta. También vamos a tener presencia de usos y una elevada función homeostática, además de tener unos núcleos implicados como el núcleo ventrolateral preóptico y el núcleo preóptico medio, y además vamos a tener unos circuitos tálamo-corticales que van a generar unas oscilaciones, y eso van a ser como el T-type calcio y los canales K. Y ya de esto pues vamos a hablar ahorita más a profundidad en un mapita en un cuadrito que les hice. Esta pues, va a ser la primera fase del sueño y se va a distinguir por una sincronización y una ralentización de las oscilaciones cerebrales. Entonces, en cuanto a las características fisiológicas, tenemos que va a haber una disminución progresiva del tono muscular, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Y además vamos a tener un descenso en la temperatura. Como segundo, pues vamos a tener un mecanismo neuronal que se asocia con una reducción de la señalización colinérgica, y monoaminérgica, y un aumento aparte de la filtración de la información sensorial a nivel del tálamo. Entonces acá los grupos de neuronas talámicas van a cambiar de un patrón, por así decirlo, de disparo, es decir, de la vigilia, a un patrón de estallido que va a ser el clave para generar esos usos de sueño.
Y además vamos a tener las etapas que según la literatura, si es una literatura un poco más antigua, van a ser tipo 1, 2, 3 y 4. Y si hablamos de una literatura más actualizada, van a ser N1, N2 y N3. La etapa N1, que es la misma etapa 1, va a ser la que dura unos 10 minutos aproximadamente. Va a haber una desaparición del ritmo alfa, va a haber predominio de ondas teta y de ondas de vértice, y esta es en la que el paciente va a ser más fácil de despertar. El N2, que es la misma etapa 2, va a ser la aparición de actividad beta, usos de sueño, y esos usos de sueño van a ser generados en el tálamo y en los complejos K. Y ya por último, el N3, que es el que va a abarcar etapas 3 y 4, esa va a ser dominada por ondas delta lentas y de amplitud y de alta amplitud. Y esa es la fase del sueño más reparadora. En cuanto al sueño REM, este básicamente va a ser la segunda fase principal del sueño, y esta se va a alternar cíclicamente con el sueño no REM. Además aparece aproximadamente 90 minutos del no REM. Como características neuroeléctricas tenemos que el electroencefalograma por lo general se va a desincronizar y se va a parecer a la vigilia, con un voltaje bajo y unas frecuencias mixtas, además de haber una actividad rítmica teta en el hipocampo. En cuanto a las características fisiológicas, tenemos que primero una atonía muscular generalizada, excepto en los músculos oculares en los que vamos a tener movimientos rápidos, y además también el diafragma. Y esa atonía va a ser causada por una vía descendente que se origina en el núcleo subcorelius y va a inhibir a las motoneuronas espinales. Y como segundo tenemos el componente fásico. Ese consiste pues en unas ráfagas intermitentes de movimientos oculares rápidos y de contracciones musculares esporádicas, y además unas aceleraciones cardiorrespiratorias irregulares. Y eso se genera principalmente en el tronco encefálico y en el núcleo reticularis pontis oralis. Entonces, ahora en los modelos de regulación del sueño, básicamente se van a tener 4 pilares o pues unos conceptos fundamentales que describen qué es el sueño, cómo se organiza y cómo se regula a nivel cerebral. Los primeros 2 son los que ya les mencioné, que son las 2 etapas, tanto el sueño REM como el sueño no REM. Y ahorita le voy a hablar de los otros, que son el modelo de 2 procesos y el modelo flip-flop. Estos pues, básicamente son elementos esenciales para entender las bases neurobiológicas y fisiológicas del sueño. Entonces vamos a empezar con la regulación del sueño ciclo-vigilia, que es el mismo modelo de 2 procesos. Básicamente esta fue una de las principales teorías fisiológicas que explicó cuándo y por qué dormimos. Y además el momento y la duración del sueño van a ser como controlados por unas interacciones de 2 procesos internos distintos, que van a ser el proceso S y el proceso C. Entonces, en cuanto al proceso S, o también llamado proceso homeostático, este básicamente nos va a representar la necesidad de dormir, es decir, la presión de sueño, y va a aumentar continuamente con el tiempo de vigilia y se disipa con el tiempo de sueño. También se va a correlacionar experimentalmente con la potencia delta, es decir, las ondas lentas, durante el sueño no REM, y va a tener unas sustancias relacionadas como la adenosina, la cual que si se acumula pues va a ser un promotor potente del sueño. También va a tener las prostaglandinas, las citocinas y el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y el segundo proceso va a ser el proceso C, o también llamado proceso circadiano, y este básicamente representa el componente del reloj biológico que promueve la vigilia. Entonces, acá como el proceso circadiano va a tener como sitio principal el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este núcleo lo que va a hacer es recibir información lumínica de la retina a través del tracto retino-hipotalámico, y esto va a ajustar como esa oscilación endógena. También vamos a tener la melatonina, que básicamente es gracias a esas eferencias del núcleo supraquiasmático que inhibe la glándula pineal durante el día. Pero durante la noche, es decir, durante la oscuridad, va a estimular la glándula para producir más melatonina
y secretarla. Y así teniendo un y las 4 de la mañana para ir a actuar sobre los receptores MT1 y bloquear ese sistema de alerta e iniciar el sistema del sueño. Y como último tenemos el modelo molecular central, que este implica dos factores de transcripción, el clock y el B-1. Esto lo que van a hacer es activar un bucle de retroalimentación negativa y promover la transcripción de unos genes represores de la alerta, como lo son el PER y el CRY. Y ya como último modelo de regulación del sueño, tenemos el modelo flip-flop. Este básicamente es el modelo anatómico y químico que nos explica cómo el cerebro cambia rápidamente y de manera estable entre el estado de vigilia y el estado del sueño. Entonces, básicamente, este ciclo sueño-vigilia está controlado por unos circuitos neuronales específicos que operan en un mecanismo de conmutación o un mecanismo, pues como lo dice el nombre, flip-flop. Entonces acá los sistemas promotores del sueño y la vigilia se van a inhibir mutuamente y nos va a implicar en sí dos grupos neuronales. Entonces vamos a tener primero las neuronas de la vigilia. Estos van a ser sistemas monoaminérgicos y orexinérgicos que me promueven ese estado de alerta. Y por otro lado tenemos las neuronas del sueño, que son principalmente en el núcleo preóptico ventrolateral, que lo que hacen es inhibir esos centros de vigilia. Entonces, en cuanto al funcionamiento de esto, básicamente es que cuando uno de los dos lados se activa, inhibe al otro, y esto asegura que el cerebro se mantenga como firme en un solo estado, ya sea en la vigilia o en el sueño. Y además, lo otro que me asegura es que no tengamos unas transiciones inestables que me puedan generar pues alguna de las alteraciones del sueño. Entonces, como les decía, ahorita les voy a explicar como la neuroanatomía principal y algunos nodos y proyecciones que vamos a tener. Entonces, en el hipotálamo lateral, también en el núcleo hipotálamo posterior, vamos a tener como neurotransmisor principal la orexina. Y su función clave va a ser estabilizar el estado de alerta, perdón. Esto básicamente va a proyectar a casi todos los núcleos de alerta y de la vigilia para promoverla como tal, estabilizando así y no permitiendo que se pase de la vigilia al sueño. Por otro lado tenemos el núcleo tuberomamilar, que como neurotransmisor principal va a tener la histamina. Este básicamente es un potente promotor de la vigilia y su antagonismo va a provocar la sedación. Luego tenemos el locus coeruleus, que tiene como neurotransmisor la noradrenalina y la norepinefrina. Este básicamente va a promover la excitación y el despertar. Luego tenemos los núcleos del rafe dorsal, que como neurotransmisor va a tener la serotonina y este va a impulsar también la excitación. Y por último tenemos los núcleos tegmentales laterodorsal y el pedúnculo pontino. Este va a tener la acetilcolina como principal neurotransmisor, y esto lo que van a hacer básicamente es activarme la corteza y el tálamo y así promover la vigilia o el sueño REM. Y ahora, en cuanto a los nodos o genes, tenemos primero el T-type calcio, que era el que les mencionaba hace un momento. Esto va a estar ubicado principalmente en las membranas de las neuronas talámicas, principalmente en las talamocorticales. Y también vamos a tener las neuronas del núcleo ventrolateral preóptico, principalmente, que va a ser el promotor del sueño. Entonces, la función básicamente va a ser esencial, es en el sueño no REM, ya que estos canales de calcio son de bajo umbral y son los responsables de generar las corrientes que producen esos disparos en ráfagas, que son las que pues son las importantes en el sueño no REM. Y esto lo que hace es bloquear el paso de información sensorial a la corteza, promoviendo como ese aislamiento y esa profundidad del sueño. Luego tenemos el KB3. Este va a estar principalmente en las neuronas corticales y en regiones promotoras de la vigilia, como el tronco encefálico.
Acá básicamente va a ser importante los canales de potasio sensibles a voltaje. Esto lo que va a hacer es regular la frecuencia y la duración de los potenciales de acción, y principalmente este subtipo, que es el KB3, va a ser clave para ese disparo de las neuronas, y su función va a estar ligada a la modulación de la excitabilidad y a la capacidad neuronal de alerta para operar pues como altas frecuencias. Luego tenemos el NALCN, fuga de sodio no selectivo. Este va a estar en las membranas neuronales y va a tener una expresión global en el cerebro. Este canal contribuye a la corriente de fuga que me establece como ese potencial de membrana en reposo y la excitabilidad basal de las neuronas. Acá la ganancia o la pérdida de este canal me va a modular la cantidad y el total del sueño REM. Y además me va a sugerir como ese papel que juega la excitabilidad neuronal en el sueño REM. Y por último tenemos la SIC3, que esta va a estar expresada generalmente, pues muy generalizada, pero especialmente en el hipotálamo y en la corteza. Y esta va a ser una quinasa que lo que me va a hacer es, pues es una enzima que me fosforila. Entonces, en cuanto a su función, va a ser un regulador central del proceso S, recordemos que es el mismo proceso homeostático del sueño, y la activación o la mutación de este gen va a aumentar significativamente la necesidad y la duración del sueño no REM. Y eso pues, básicamente va a actuar como una molécula de, por así decirlo, la deuda que le tenemos al cuerpo del sueño. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del sueño y de las alteraciones que se pueden presentar? Básicamente es por las funciones claves del sueño. Entonces, aquí hay que recordar que el sueño no es un estado pasivo, sino que por el contrario es un proceso biológico activo que sirve para funciones de restauración y de procesamiento. Entonces, como primera función vamos a tener la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Entonces recordemos que el sueño, especialmente el sueño REM y el sueño no REM de ondas lentas, es decir, el de ondas delta, va a ser esencial para esa consolidación de la memoria procedural y declarativa. Y se ha demostrado que incluso periodos de sueño cortos, como tener una siesta de 6 minutos incluso, pueden mejorar significativamente esa retención de información. Por otro lado, tenemos la regulación metabólica y endocrina. Acá básicamente la privación del sueño me afecta el metabolismo de la glucosa, me va a disminuir la tolerancia a la insulina y me va a alterar esos niveles de hambre como la leptina y la grelina. Y esto básicamente se asocia con un aumento del apetito y un riesgo del síndrome metabólico. Como tercero tenemos la salud inmunitaria. Acá el sueño me va a favorecer esa función saludable del sistema inmunológico y se ha demostrado que la privación del sueño hace que las personas tengan no sean más susceptibles a infecciones. Y ya como último tenemos la restauración y la detoxificación cerebral. Ese es el mismo sistema linfático. Entonces, acá durante el sueño me va a aumentar el flujo de líquido cefalorraquídeo y eso me va a facilitar eliminar productos de desecho metabólico como lo son el beta-amiloide. Y también recordemos que el beta-amiloide, cuando se acumula, es una de las principales proteínas que está asociada con la enfermedad del Alzheimer. Entonces, acá, ¿cómo ocurre? Entonces, mientras estamos despiertos, básicamente esa actividad intensa de las neuronas me va a generar esos desechos metabólicos, esas proteínas que se han acumulado en el líquido intersticial. Durante el sueño, especialmente en esas fases de sueño profundo, es decir, de ondas lentas, el espacio entre esas células cerebrales se va a agrandar hasta un 60%, y eso va a ser facilitado gracias a las células gliales, ya pues que son los mismos astrocitos. Y este aumento del espacio va a permitir que el líquido cefalorraquídeo que circula a través de esos canales perivasculares fluya de una manera como más eficiente en el cerebro y logre arrasar como con esas moléculas de desecho hacia el sistema
circulatorio o el sistema linfático dural para su posterior eliminación. Bueno, ya para hablar de las alteraciones del sueño como tal, vamos a iniciar con el insomnio. Entonces, básicamente el insomnio va a ser un trastorno heterogéneo caracterizado por la insatisfacción con la cantidad o la calidad del sueño, y ya sea por la dificultad de iniciar el sueño, de mantener el sueño o por tener un despertar precoz. Esto obviamente me va a producir daño clínico significativo pues, en la vida diaria. Y es muy importante esta patología porque va a tener una prevalencia elevada y variable según pues, cada población. Y el insomnio puede preceder y también seguir a otros trastornos afectivos con una relación bidireccional significativa. Entonces, esto quiere decir que el paciente puede fácilmente generar tanto ansiedad como depresión, o viceversa. El paciente que tenga ansiedad o depresión me va a generar el insomnio. Entonces, en cuanto a las definiciones clínicas y a los subtipos relevantes, vamos a tener primero el insomnio de inicio, que como su nombre lo dice, va a ser la dificultad para conciliar el sueño. Es decir, ese es el paciente que me dice, doctor, es que demoro 1 hora, 2 horas acostado en la cama y no me puedo dormir. Luego tenemos el insomnio de mantenimiento. Este va a ser el paciente que me va a llegar a consulta y me va a decir, doctor, es que yo me duermo media hora, me despierto 5 minutos, me duermo después 1 hora, me despierto otros 5 minutos. Y por último tenemos el insomnio terminal. Ese es el paciente que llega y nos dice, doctor, es que yo antes me levantaba a las 7 de la mañana, incluso con alarma, y ahora me estoy levantando a las 2, 3 de la mañana sin ninguna razón. Y ahora, ¿por qué es tan importante sus clasificaciones? Más adelante les voy a explicar la fisiopatología y me voy a centrar en cada uno de estos subtipos porque la fisiopato puede diferir un poco entre ellas. Y luego tenemos el insomnio objetivo versus subjetivo. Entonces, básicamente, esto ocurre porque muchos pacientes llegan a consulta y nos dicen, doctor, es que yo tengo un insomnio severo, ¿sí? No duermo, mantengo todo el día muy cansado, pero al momento de que le hacemos la polisomnografía, que es una de las pruebas indicadas para hacer el diagnóstico, sale que es un insomnio leve. Y esto básicamente explica la importancia de estudiar la microestructura del sueño, entonces estudiar la microdrusal, la fragmentación REM o el CAP, para saber bien cuál fue o cuál es la causa de ese insomnio. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que el insomnio crónico no solamente va a ser esa falta de sueño, sino también va a ser un estado de hiperalerta e hiperactivación que persiste durante el día y durante la noche. Como mecanismos cerebrales centrales vamos a tener primero la activación del locus coeruleus y de la noradrenalina. Entonces, en un sueño normal de una persona del común, el locus, que es el principal núcleo productor de la noradrenalina, debe como, por así decirlo, silenciarse o apagarse por completo durante la fase del sueño REM. Pero ¿qué pasa en el insomnio? Se sugiere que hay una falla en ese, por así decirlo, silenciamiento del locus durante el sueño REM. Entonces, esto me va a generar un fenómeno que se describe como sueño del REM inquieto. Y esta falta de, por así decirlo, de sueño y esa hiperactivación, esa hiperproducción de noradrenalina en la noche, va a impedir que el cerebro se entre en ese contexto de neuromodulación única necesaria para la plasticidad sináptica y la adaptación emocional. Como segundo mecanismo tenemos la implicación de los circuitos límbicos, y acá básicamente lo que tenemos es que el insomnio crónico me va a alterar la adaptación nocturna de, por así decirlo, las huellas de memoria emocional, y normalmente durante el sueño REM los circuitos límbicos se van a reprocesar y van a aliviar como ese estrés emocional que se experimenta durante todo el día. Sin embargo, acá lo que va a pasar es que esa hiperactivación del locus en el insomnio no me va a dejar disminuir ese estrés y me va a generar como una respuesta límbica exagerada a los estímulos.
y eso me genera pues a largo plazo riesgo de una enfermedad mental como nuevamente lo decimos, ansiedad o depresión e incluso otras más allá. Y como tercero tenemos los marcadores fisiológicos de la hiperalerta. Entonces esos se van a observar incluso durante el día y van a incluir un aumento del metabolismo en áreas cerebrales de la vigilia. Y acá lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y una mayor actividad del sistema nervioso autónomo, es decir, el simpático. Listo, entonces como les decía, es muy importante tener en cuenta los tres tipos de insomnio, ¿sí? Entonces, primero, insomnio de consolidación. Acá primero vamos a tener una hiperexcitación cortical elevada antes de dormir. Eso me da un aumento de la actividad de alta frecuencia en el electroencefalograma, es decir, vamos a tener ondas beta y gamma. Vamos a tener también un exceso de activación en la corteza prefrontal, en el sistema límbico y en el tálamo. Y eso como resultado me va a dar una transición vigilia-sueño que no va a ocurrir, porque el cerebro al momento de necesitar pasar el sueño va a seguir en modo despierto, por así decirlo. También vamos a tener una sobreactivación del el eje del estrés en la noche, entonces vamos a tener aumento del cortisol, de la noradrenalina, como les decía ahorita, y también del sistema orexinérgico, y recordemos que ese sistema es el principal sistema para la vigilia y la alerta. Y además, la orexina también va a inhibir directamente ese núcleo ventrolateral preóptico, que es el núcleo promotor del sueño. Entonces, va a entrar como, nunca se va a encender, por así decirlo. Y por último, tenemos una disregulación emocional previa al sueño. Ya en el insomnio de mantenimiento, vamos a tener como característica fisiológica principal el aumento de los microarousales. Entonces acá los pacientes van a tener mayor reactividad del tálamo a estímulos pequeños y a interrupciones van a tener interrupciones de 3 a 15 segundos que van a fragmentar el sueño no REM y el sueño REM. Y esto básicamente se debe primero a una inestabilidad del sueño REM. Entonces acá básicamente lo que va a pasar es que el locus no se va a apagar completamente durante el REM y esa noradrenalina va a aumentar de forma inapropiada los microdespertares y va a generar una interrupción del ciclo REM. Y además vamos a tener la alteración de la red tálamo-cortical. Entonces acá lo que tenemos es que estas redes deberían desconectarse parcialmente durante el sueño no REM profundo, pero en insomnio van a mantener hiperconectadas y van a ser muy vulnerables a estímulos internos como latido, respiración o externos como el ruido leve. Entonces eso es lo que nos explica por qué estos pacientes son tan fáciles de despertar. Y por último, en el insomnio terminal, acá vamos a tener primero la alteración del ritmo circadiano. Entonces, acá vuelve en juego el núcleo supraquiasmático, que es el que me determina la hora del sueño, la hora del despertar, la liberación de melatonina y el patrón de temperatura corporal. Entonces, básicamente en el insomnio terminal tenemos que el ritmo circadiano suele estar como adelantado o de baja amplitud y la temperatura corporal me va a empezar a elevar muy temprano, ¿sí? Es decir, tipo 2, 3 de la mañana. Además, vamos a tener una disminución prematura de la melatonina. Entonces, acá básicamente la curva que a las 2, 3 de la mañana viene en ascenso, a esa hora ya va en descenso y lo que me va a decir es como, le va a decir al cerebro, hey, ya se acabó la hora de dormir, despiértese. Vamos a tener las asociaciones con alteraciones del ánimo. Esto es muy frecuente, entonces los pacientes también acá van a tener mucho la ansiedad y la depresión. Y por último tenemos la menor profundidad del no REM en la última parte de la noche. Entonces estos pacientes lo que les va a pasar es que el sueño fragmentado, pues ese sueño con sueño fragmentado, perdón, la última parte de su sueño va a ser más superficial y no se va a enganchar a un nuevo ciclo de sueño. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas que van a presentar a estos pacientes, entonces en cuanto a manifestaciones diurnas, tener en cuenta de que no duerme, de que se despierta o que se despierta muy temprano, sino que durante el día me va a decir, hey, tengo fatiga o mucho cansancio durante el día. Pero ese tipo de somnolencia no es el del tipo de me duermo, sino de que se sienten demasiado agotados durante el día. También van a tener esa
somnolencia que curiosamente pues muchos no van a presentar de manera intensa porque su sistema va a mantenerse en una hiperexcitación constante. También vamos a tener las dificultades cognitivas, entonces acá van a tener atención corta, disminución de la concentración, van a tener problemas de memoria de trabajo, lentitud. En cuanto a la irritabilidad y la reactividad emocional aumentada, van a tener respuestas emocionales desproporcionadas. Entonces el paciente que por cualquier cosa que le dicen llora, se enoja y hace, por así decirlo, un show por nada. También van a tener impaciencia, frustración fácil y mayor sensibilidad al estrés. En cuanto a las alteraciones de rendimiento laboral o académico, básicamente va a tener un bajo desempeño y va a tener una dificultad para mantener la productividad o la eficiencia. Y en cuanto a los síntomas físicos inespecíficos, básicamente va a tener cefaleas, cefaleas tipo tensión, sensación de mareo, dolores musculares y sensación pues como de cuerpo pesado. En cuanto a patologías asociadas, como les decía, vamos a tener un eje insomnio, el eje insomnio disfuncional, disfunción emocional. Y básicamente acá la inestabilidad del sueño REM y el fallo del silenciamiento del locus coeruleus van a ser ese vínculo neurobiológico en el insomnio y la regulación emocional. Entonces, esos pacientes van a tener esa fragmentación del REM, van a tener interrupciones, microdespertares, o pues una pérdida de la continuidad o de la efectividad del procesamiento que normalmente ocurre durante esta etapa del sueño. Y no solamente va a ser la reducción de la cantidad del sueño, sino que también van a tener una mala calidad y continuidad de ese sueño. Entonces, acá lo que va a pasar es que ese como llamado restless del REM impide ese reprocesamiento emocional adaptativo y el fortalecimiento de la regulación emocional. Entonces, esto me va a llevar a la persistencia de una angustia emocional constante. Y adicionalmente, la consecuencia de ansiedad, debido pues, a esa hiperactivación general, depresión debido a esa fatiga crónica, el estrés emocional no resuelto y a la disfunción de los circuitos límbicos. Y ya luego tenemos al insomnio en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en esta enfermedad, el insomnio va a ser un síntoma no motor muy común que afecta a más del 90% de los pacientes y una prevalencia de insomnio específicamente reportada entre el 27 y el 28 y el 80%. En cuanto a las causas específicas del insomnio en la enfermedad de Parkinson, vamos a tener que va a ser multifactorial y va a involucrar primero los cambios neurodegenerativos, es decir, que esa degeneración del paciente se va a extender más allá del sistema dopaminérgico y me va a afectar otros núcleos reguladores del sueño como pues, el propio locus y los núcleos del RAPE. Segundo, vamos a tener sistemas motores nocturnos que van a ser la cinesia nocturna, es decir, la dificultad para moverse, van a tener calambres y van a tener los trastornos de la conducta del sueño REM. En esos pacientes, pues, van, por así decirlo, van a actuar sus sueños, que más adelante lo vamos a hablar, que es una parte de las parasomnias. También algunos fármacos utilizados pues, durante los síntomas motores del Parkinson, pues va a tener efectos secundarios sobre la vigilia del sueño y también vamos a tener esas oscilaciones beta en ganglios basales. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a tener primero pues unas escalas que van a ser la ISI, la PSQI y la screening de ansiedad o depresión. La ISI va a ser muy importante, es la más recomendada, va de 0 a 28 puntos y el paciente que al momento de hacer la encuesta le dé igual o mayor a 15 puntos es el paciente que decimos que clínicamente tiene un insomnio moderado a severo. La PSQI, que es la Pittsburgh Sleep Quality Index, esas son las escalas adicionales según el contexto y van a ser la GAD-7 o la PHQ-9, siendo la GAD para la ansiedad y la PHQ-9 para la depresión. Y también vamos a tener estos criterios diagnósticos del DSM-5 en el trastorno del insomnio. Entonces acá, adicionalmente, pues de estas escalas vamos a tener una regla de oro, ¿sí? Y es lo más importante que hay que hacer durante el diagnóstico. Básicamente es
antes de diagnosticar insomnio primario, hay que descartar otros trastornos que imiten al insomnio. Entonces, acá vamos a tener trastornos del sueño asociados a esa fragmentación tanto del sueño REM como del no REM. Primero, el síndrome, la apnea obstructiva del sueño. Segundo, el síndrome de piernas inquietas. Tercero, el trastorno de la conducta del sueño REM. Cuarto, el dolor crónico. Quinto, la enfermedad de Parkinson. Y sexto, la ansiedad o la depresión. Entonces, en cuanto al tratamiento de primera línea, esto va a ser obligatorio, tanto en el insomnio, en la narcolepsia y en las parasomnias. Básicamente, lo primero que hay que hacer es la terapia cognitivo-conductual, que lo vemos en el primer cuadrito como CBTI. Este básicamente va a ser el estándar de oro en todas las guías internacionales como la europea, la ACP o la AACSM. Y esos estudios lo que han demostrado es que esta terapia cognitivo-conductual funciona mejor a largo plazo que incluso la terapia farmacológica. Entonces, lo primero que hay que hacer es restricción del tiempo en cama. Entonces, se calcula más o menos el promedio real de tiempo dormido de todos los días. Se prescribe que el paciente solo esté en cama ese tiempo necesario. Eso me va a aumentar la presión homostática del sueño, me va a favorecer el sueño profundo y me va a reducir los despertares. Y cuando mejore, se empieza a añadir gradualmente 15 a 20 minutos por semana. También vamos a tener un control de estímulos. Entonces vamos a decirle al paciente, la cama solo se usa para dormir. Entonces, si el paciente no se duerme en 15 a 20 minutos, se levanta, vaya a hacer otra cosa y vuelve y se acuesta. Y jamás puede utilizar celular, el televisor, no puede comer, no puede pensar, no puede estudiar, o sea, no puede hacer nada en la cama que no sea literalmente irse a dormir. Vamos a tener una reestructuración cognitiva. Acá el paciente va a combatir esos pensamientos, entonces son pensamientos básicos o clásicos de esos pacientes que a veces si no duermo mira mal, algo grave me pasa, nunca volveré a dormir. Entonces hay que entrenar esa percepción del sueño y del miedo a no dormir. Esto básicamente se hace con psicología y adicionalmente psicoeducación también nos va a adicionar la higiene del sueño. Entonces en estos pacientes hay que ajustar rutinas regulares, evitar pantallas 1 a 2 horas antes de dormir, no tomar cafeína después de las 2 de la tarde y evitar siestas prolongadas en la tarde. Y adicionalmente vamos a tener relajación y una desactivación fisiológica como lo son la respiración diafragmática, la tensión de relajación muscular progresiva y la meditación. Y por otro lado también tenemos que es muy importante nuevamente tratar las causas o comorbilidades. Entonces son las mismas que he mencionado ahora, porque si el paciente llega y yo le digo, no, si usted tiene un insomnio de base, pero yo no le traté o no le busco una causa y una comorbilidad asociada, básicamente el paciente nunca va a mejorar porque no le estoy tratando la causa de base, sino que estoy haciendo un tratamiento, por así decirlo, empírico, sin irme a profundidad. Bueno, este es el tratamiento no farmacológico, que es la higiene del sueño. Entonces el paciente debe evitar alcohol, cafeína, relajarse antes de dormir, limitar las pantallas, hacer ejercicio. Bueno, todo lo que le mencionaba anteriormente. Ya en cuanto al tratamiento farmacológico, solo se debe usar cuando el paciente tenga insomnio severo, haya deterioro funcional y siempre se tiene que hacer junto a la terapia cognitivo-conductual. Es decir, si yo no inicio una terapia cognitivo-conductual y que el paciente sea refractario a esa terapia, yo no puedo iniciar una terapia farmacológica. Entonces acá como primera línea vamos a tener los agonistas de la melatonina. Pues como primero tenemos la melatonina, que se utiliza de 1 a 5 miligramos, va a ser útil en insomnio y conciliación, en los trastornos circadianos y en los adultos mayores. Y luego tenemos el rameltión, que este va a ser agonista de los receptores MT1 que mencionaba anteriormente, y también de los receptores MT2. Y esto me va a ser muy útil para la conciliación y lo más importante, no genera dependencia. Luego tenemos los antagonistas del sistema orexinérgico, entonces esos son los DORAs, el suvorexan, el lemborexan, daridorexan, y esto básicamente lo que hace es que me inhibe la hiperexcitación de la vigilia, mejoran la conciliación y el mantenimiento, no producen insomnio de rebote, eso es muy importante, porque tenemos otros medicamentos que ahora voy a mencionar, que son las benzodiazepinas,
esos medicamentos solamente se pueden utilizar. Es como una tercera línea y solamente se usa cuando es muy grave, no podemos tratar con los otros medicamentos y no se puede utilizar más de 4 semanas, ya que como problema va a tener la tolerancia, la dependencia, el déficit cognitivo y incluso puede causar caídas en adultos mayores. Y ya como ejemplos de los benzodiazepinas vamos a tener la estazolam, clonazepam y la temazepam. Y ya por último vamos a tener los fármacos Z, que son zolpidem, zopiclone y ezopiclone. Estos son mejores que las benzodiazepinas, pero pues también tienen riesgos similares. Yo sé antes, eso es más uso off-label, es decir, el medicamento que no está aprobado por ninguna guía, pero los médicos lo utilizan y ha funcionado. Ya como intervenciones adicionales y terapias avanzadas, vamos a tener primero la terapia de luz. Entonces va a ser útil en adultos mayores, en depresión, en trastornos circadianos, y básicamente lo que se hace es una luz brillante de 10.000 lúmenes en la mañana, 20 a 30 minutos, y eso va a disminuir la latencia del sueño, va a aumentar el sueño profundo, que es el N3, y idealmente pues hay que hacer el ejercicio acompañado a esta luz. Y ya también tenemos el mindfulness, que como les mencionaba era la meditación, que eso básicamente es para la relajación de la persona. Y por último tenemos la neuromodulación. Es importante tener en cuenta que esto aún sigue en estudios, todavía es una terapia experimental, entonces no está aprobada por todas las guías y de hecho es muy difícil encontrarla. Pero hasta el momento los resultados pues, son muy prometedores y como les digo, todavía falta como esta estandarización y esos ensayos grandes. Bueno, ahora entrando con la narcolepsia. Básicamente, la narcolepsia es un trastorno primario crónico del sistema nervioso central. Este se va a alterar, va a alterar severamente la regulación del ciclo sueño-vigilia y no va a ser simplemente somnolencia, sino que en estos pacientes vamos a tener una disfunción en el control de la transición entre los estados de sueño, particularmente entre el REM y la vigilia. Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a tener dos tipos: la narcolepsia tipo 1 o N1 y la narcolepsia tipo 2 o N2. Entonces, la N1, su criterio principal es la presencia de cataplejía. La cataplejía es la pérdida súbita del tono muscular desencadenada por lo general por un estímulo, pues una emoción fuerte. Entonces, como lo ven ahí en la imagen, es el paciente que está riendo y de la nada, pum, se cae, se desmaya. Pacto mnemónico vamos a tener que está definida por la deficiencia de hipocretina 1, que es la misma orexina, en el líquido cefalorraquídeo, y es la forma más clásica y mejor entendida hasta el momento. Y en la N2 tenemos que como criterio principal es la ausencia de cataplejía, pues, al contrario que de la N1. Y el mecanismo es que pues, hasta el momento se cree que puede ser causada por una reducción parcial de las neuronas de la orexina o por otras disfunciones en el sistema regulador del sueño que pues, hasta el momento no están completamente entendidas. Entonces esta patología va a tener unos síntomas cardinales y básicamente va a cursar por lo general el paciente con una tétrada de síntomas. Aunque, como les digo, por lo general, porque no siempre van a estar todos presentes. Entonces, primero tenemos la somnolencia diurna excesiva. Este es el síntoma más disruptivo, más llamativo. Se experimenta como una necesidad inevitable e irresistible de dormir en cualquier momento del día, en momentos inapropiados. Entonces, es el paciente que está en clase y se le da por dormir, pero no puede aguantar las ganas de dormir, que está en la clínica, que está en el baño y en cualquier momento se duerme. Lo segundo es la cataplejía, que como les decía, es la pérdida brusca y bilateral del tono muscular,
mientras el paciente está en una emoción fuerte como la risa, el enfado, la sorpresa. Lo tercero es las alucinaciones hipnagónicas o hipnopómpicas, que esas son experiencias básicamente vividas, ya por lo general son terroríficas, ya van a iniciar, pero van a ocurrir al inicio del sueño, siendo las hipnagónicas, o al despertar, que son las hipnopómpicas. Y como cuarto tenemos la parálisis del sueño, que es la incapacidad temporal para moverse o incluso hablar al despertar o al quedarse dormido. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el eje orexina inmunológico genético, vamos a tener que la narcolepsia tipo 1 es el resultado de la enfermedad degenerativa focal del hipotálamo, que me destruye selectivamente esas neuronas promotoras de la orexina. Entonces, acá vamos a tener primero el sistema orexinérgico. Entonces, como le decíamos, esa orexina va a ser el estabilizador de la vigilia y su regulación, pues, interruptor para no dejar entrar en el sueño. Y pues como tiene una deficiencia grave, va a conducir a esa inestabilidad grave del control de los estados del sueño. También vamos a tener la conexión REM, entonces se van a perder esas conexiones neuronales de la orexina y va a desestabilizar la inhibición de los centros del sueño REM, permitiendo que esas características como la atonía, la parálisis y las alucinaciones, se intrometan en la vigilia. También vamos a tener un componente genético, entonces acá estos pacientes por lo general van a tener una asociación genética muy fuerte, más del 90% lo tienen, y es que tienen el alelo HLA-DBQ1602. Y este alelo lo que hace es conferir una predisposición a la enfermedad. Entonces, básicamente, este alelo HLA, que es el antígeno leucocitario humano, va a ser crucial para la presentación de antígenos de células T, lo que sugiere que es un papel en el reconocimiento erróneo de las neuronas de orexina por parte del sistema inmunitario. Sin embargo, en muchos de los estudios que estuve leyendo, dice que aún se encuentran estudios porque aunque este mecanismo fisiopatológico es el que más sentido tiene y el que más veracidad ha mostrado, aún falta como complementarlo y confirmarlo. Y por último tenemos un componente inmunológico y ambiental. Entonces, en esta enfermedad pues, autoinmune va a ser desencadenada por un factor ambiental en un individuo genéticamente susceptible. Entonces, el mecanismo de destrucción, pues el sistema inmunológico probablemente activado por una infección va a atacar erróneamente y va a destruir las neuronas productoras de orexina del hipotálamo. Entonces, como ejemplo clásico, vamos a tener la asociación entre la vacunación contra la H1N1 y el aumento de casos de la narcolepsia en Europa. Y esto reforzó esa síntesis o esa hipótesis autoinmune que le mencionaba ahora. Listo, entonces en cuanto al diagnóstico, tenemos nuevamente lo primero, las escalas, nuevamente. Entonces en estos pacientes se les va a realizar la Epworth-Sleepiness Questionnaire. Esto básicamente me va a mostrar como esa predisposición que tiene el paciente de la narcolepsia, y acá vamos a utilizar como punto de corte un valor mayor a 12. Y esto lo que me sugiere es una somnolencia patológica. Eso hay que aclararlo porque este cuestionario muchas veces es como mal utilizado o tiene una lectura mala, y es que dicen, no, tiene puntaje de 13, 14, al paciente tiene narcolepsia. No, el paciente tiene somnolencia patológica. Ya luego hay que hacer otros exámenes que me digan si el paciente tiene narcolepsia, insomnio, parasomnia o qué es lo que tiene. Entonces también en cuanto al diagnóstico vamos a tener primero la polisomnografía. Esto me va a descartar otras causas como apnea del sueño.
Segundo, vamos a tener el test de latencia múltiple del sueño. Esta es la prueba definitiva, mide la rapidez con la que el paciente duerme en un día, y un resultado positivo se define como una latencia media del sueño de menos de 8 minutos y la presencia de 2 o más sueños REM en el inicio del sueño. Como tercero tenemos la medición de la hipocretina 1 en ictocefalorraquídeo, entonces obviamente me tiene que salir disminuida. Y como último, tener el gen mutado que les mencionaba hace un momento. Entonces acá nuevamente el tratamiento va a ser multidisciplinario, debe ser personalizado, debe cubrir todo ese control de ambos síntomas, como la cataplejía o el síndrome pues como tal del sueño, con un enfoque integral. Entonces lo primero, nuevamente, ahí les puse otra imagen que es la higiene del sueño estricta. Acá estos pacientes, algo más importante es que estos pueden tener siestas programadas, entonces es fundamental tener de 1 a 3 siestas durante el día de 15 a 20 minutos por lo general, y esta va a ser como la estrategia más efectiva para disminuir esa somnolencia diurna. También vamos a tener las rutinas de ejercicio regular de 30 a 45 minutos diarios. Esto me regula el ritmo de sueño-vigilia y me reduce el sueño nocturno fragmentado. También vamos a tener la modificación de actividades peligrosas. Entonces los pacientes no pueden conducir largas distancias, no pueden operar maquinaria pesada. En los niños hay que hacer una supervisión escolar persistente, hay que hacer adaptaciones en exámenes. También esos pacientes deben tener un control de peso, ya que la narcolepsia en sí favorece la disminución de la orexina. Entonces los pacientes deben tener la dieta estructurada para evitar la obesidad, ya que la obesidad me puede empeorar tanto la somnolencia como la apnea del sueño. Y ya después también debemos tratar esas comorbilidades que hayamos encontrado, si es que las encontramos. Y nuevamente les digo, si no se tratan las comorbilidades, el tratamiento no va a funcionar de nada. Además, pues también debemos evitar sustancias que empeoren la somnolencia, como el alcohol, la marihuana, las benzodiazepinas y los antipsicóticos sedantes. Entonces ya para el tratamiento farmacológico, eso va a depender de los síntomas. Entonces, como lo decía, los síntomas van a ser dos: la somnolencia excesiva diurna y la cataplejía o las intrusiones REM. Entonces, para la somnolencia excesiva diurna vamos a tener el modafinilo o el armodafinilo. Esa va a ser la primera línea. Eso va a aumentar la liberación de dopamina, va a ser efectivo tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. Se va a utilizar una dosis de 100 a 200 miligramos todas las mañanas. No se puede utilizar mayor a 400 miligramos. Este tiene muy buena tolerancia, es seguro. Y como contra simplemente tiene cefalea y ansiedad leve. Luego tenemos el solriamfetol. Ese es un inhibidor de la dopamina noradrenalina, es muy potente. Se puede utilizar entre dosis de 75 a 150 miligramos y va a ser indicado especialmente en pacientes que no respondan al modafinilo y a una narcolepsia con depresión asociada. Luego tenemos el pitolisant. Este va a ser un agonista inverso H3. Esto me aumenta la histamina cerebral, va a ser efectivo para el sueño diurno excesivo y la cataplejía leve. Y la ventaja es que no es un estimulante, entonces hay menos riesgo cardiovascular. En cuanto a los estimulantes tradicionales, que son los metilfenidato y anfetaminas, solamente se reservan para casos muy resistentes y para los pacientes que sean jóvenes y que no tengan factores de riesgo cardiovascular. Y ya para la cataplejía y las intrusiones, primero tenemos el oxalato de sodio. Este es el mejor tratamiento para la cataplejía. La reduce hasta en el 85%, mejora el sueño profundo, mejora el sueño diurno excesivo. La única desventaja es que, como su nombre lo dice, tiene una cantidad muy elevada de sodio.
y entonces en esos pacientes que tengan hipertensión asociada o insuficiencia cardíaca debemos evitarlo. Y luego tenemos también ya como alternativa a este oxibato de sodio, tenemos el oxibato bajo en sodio, ¿sí? Y este es también tiene mismo mecanismo de acción, mismos beneficios, con la única diferencia en que estos pacientes, pues que tengan hipertensión, lo van a poder tomar. Ya luego tenemos los antidepresivos para la cataplejía leve a moderada, como la venlafaxina, la fluoxetina y la clomipramina. Bueno, ahora tenemos una patología asociada a la narcolepsia que es muy importante, que se llama ROHAD. Se llama RAP, pues en inglés es Rapid Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation and Autonomic Dysregulation. Entonces, básicamente, esto va a ser una enfermedad pediátrica muy importante y muy grave que afecta el hipotálamo directamente y los centros autonómicos y no va a tener cura. Entonces, el tratamiento en estos pacientes simplemente va a ser de soporte y un tratamiento interdisciplinario intensivo. Estos pacientes adicionalmente van a tener obesidad de inicio rápido, entonces van a tener un aumento de peso dramático en corto periodo de tiempo, van a tener una disfunción hipotalámica, entonces van a tener alteraciones endocrinas y electrolíticas y van a tener hipoventilación alveolar. Entonces esos pacientes van a tener respiración insuficiente, especialmente durante el sueño, e incluso pueden llegar a tener como casos de asfixia muy graves durante la noche. Entonces, los objetivos de tratamiento de esta patología va a ser controlar la hipoventilación. Claramente, esto es lo más importante porque es lo que me va a prevenir el paro respiratorio. Manejar las alteraciones hipotalámicas, manejar la obesidad severa, controlar la disautonomía, mantener la estabilidad emocional y calidad de vida y monitorizar riesgos de tumores neuroendocrinos, que ahora les voy a mencionar por qué. Entonces, en cuanto al tratamiento respiratorio, que como les mencionaba es lo más importante, es obligatorio, en esos pacientes hay que hacer ventilación nocturna obligatoria. Esto se va a hacer con BiPAP nocturno, con presiones individualizadas por polisomnografía, hay que hacer controles cada 6 a 12 meses y en casos graves inclusive se puede llegar a traqueostomía más ventilación mecánica domiciliaria. Hay que hacer un monitoreo respiratorio continuo, entonces los pacientes deben tener capnografía nocturna, polisomnografía anual, oximetría, deben evitar depresores respiratorios como las benzodiazepinas, los opioides, los barbitúricos. En cuanto al tratamiento endocrinológico, deben básicamente controlar la obesidad. En la vigilancia de tumores, lo que les mencionaba es muy importante porque el ROHAD se asocia a tumores de suelas ganglionares, ganglioneuromas y ganglioneuroblastomas. Y ya para hablarles de las parasomnias, básicamente las parasomnias son fenómenos físicos o experienciales indeseables que van a ocurrir en exclusiva o predominantemente durante el sueño, al despertar o en esas transiciones de sueño o vigilia. Entonces eso no van a ser trastornos en la cantidad o en el momento del sueño como el insomnio o la narcolepsia, sino de la calidad y de la disociación de esos estados del sueño. En cuanto a la clasificación principal, se va a basar en la fase del sueño que ocurren, es decir, sueño REM, sueño no REM, y vamos a tener otras parasomnias. Entonces, la parasomnia no REM vamos a tener sonambulismo, terrores nocturnos, despertares confusionales, sexomnia y la sleep enuresis. En las parasomnias REM vamos a tener RBD, que ya esa la vamos a ver porque es de las principales, pesadillas, parálisis del sueño y alucinaciones relacionadas a ese sueño REM. Y en otras parasomnias vamos a tener somniloquia, bruxismo, catatrenia,
Rhythmic Movement Disorder, parasomnias inducidas por fármacos y Exploding Head Syndrome. Como les mencionaba, pues las más importantes van a ser las que están como tal en sueño REM o en sueño no REM. Entonces las del no REM van a ser generalmente en la etapa N3, que son es la etapa, recordemos, de sueño de ondas lentas. Van a ser como ejemplos clave y más importantes: terrores nocturnos, sonambulismo y despertares confusionales. Y en las parasomnias REM vamos a tener que los ejemplos más claves y más importantes van a ser los trastornos de conducta del sueño, como la parálisis del sueño y las pesadillas. Y acá básicamente lo que hay es un fallo en la tonía muscular o en esa persistencia de la vigilia. Entonces, para hablarles de las parasomnias del sueño no REM, vamos a empezar. Que básicamente a menudo van a ser llamadas como esos trastornos del despertar, ya que son el resultado de un despertar incompleto del sueño de ondas lentas. Entonces una parte del cerebro se despierta, pero hay otra que permanece en ese sueño no REM profundo. Entonces eso me mantiene la inconsciencia o la confusión, ya que estamos en un estado híbrido, cerebro dormido y cuerpo despierto. En cuanto a los tipos clínicos, vamos a tener primero despertares confusionales, que es el mismo sleep drunkenness. Este tiene despertar parcial con confusión, desorientación espacial, pensamiento lento y no suele haber actividad motora compleja. Entonces este va a ser más común en niños y en adultos que tengan privación del sueño. El segundo va a ser los terrores nocturnos, que es el mismo sleep terrors. Este es caracterizado por un despertar súbito, a menudo realizando comportamientos como complejos, como la activación autonómica. Entonces los pacientes van a tener taquicardia y sudoración, y adicionalmente un miedo extremo, y por lo general se despiertan con un grito o sí, como un grito de pánico. Y el paciente, cuando se despierta, es muy difícil consolarlo y generalmente va a presentar amnesia total del evento, perdón. Y en cuanto al sonambulismo, que es el sleepwalking, este implica levantarse y deambular, y a menudo van a realizar comportamientos que varían entre caminar hasta tareas sofisticadas incluso. Y la persona, por lo general, va a estar inconsciente en su entorno. Entonces, por lo general, esta es la más peligrosa, porque son pacientes que literalmente en la calle y caminar, pero ni siquiera saben qué están haciendo. Entonces, pues corren mucho peligro. Y adicionalmente, esos pacientes, cuando se despiertan por completo, no recuerdan nada. Ese sonambulismo, por así decirlo, puede durar minutos e incluso incluso una hora, y van a tener, como les digo, mucho riesgo de lesiones. Acá en cuanto al diagnóstico, vamos a tener que es muy importante la historia clínica más los testigos. Entonces hay que preguntarle a esas personas que lo acompañen constantemente hora del episodio, tipo de conducta. Entonces si el paciente camina, grita, corre, come, el grado de conciencia, entonces si el paciente está ido totalmente o alcanza a responder algunas cositas, las lesiones, se ha tenido amnesia y factores precipitantes. Entonces el paciente tuvo estrés, fiebre o falta de sueño el día anterior. Adicionalmente, hay algo muy útil que por lo general se le pide a los familiares cuando van por primera vez, y es un video casero. Entonces es decir al acompañante: hey, cuando lo vea así, grábelo y tráigame el video para yo ver bien qué es lo que tiene. Y adicionalmente hay que descartar imitadores como la epilepsia del lóbulo frontal, movimientos periódicos severos, apnea obstructiva del sueño y trastornos de la conducta del sueño REM. Ya para continuar con el diagnóstico, primero la polisomnografía. Solamente si se sospecha de lesiones, episodios violentos, duda diagnóstica, o si se sospecha de epilepsia, fracaso terapéutico o de apnea.
Adicionalmente, evaluar comorbilidades nuevamente. Y para el diagnóstico, también hay unos niveles de certeza diagnóstica que son los que nos proponen las últimas guías. Entonces, un DOA posible es el paciente que solamente diagnostico por historia clínica. El DOA probable es la historia más el video doméstico, y el DOA definitivo es el video y el video polisomnografía documentando el episodio. Y en cuanto al tratamiento, las medidas generales, nuevamente, regular horarios, evitar privación del sueño, lo mismo que habíamos visto anteriormente, tratar las causas desencadenantes y adicionalmente intervenciones conductuales como la Scheduled Wakings, que es el despertar al paciente, pero 15 a 30 minutos antes de lo que generalmente pues le da el episodio. Por lo general es muy efectivo en niños. Y por último tenemos las técnicas cognitivo-conductual, que son para el estrés, la ansiedad, y como siempre es la primera línea y lo más importante. Ya para el tratamiento farmacológico solamente se usa si tenemos episodios muy frecuentes, comportamiento peligroso, o si no mejoran con esas medidas cognitivo-conductuales y esa regulación del sueño. Entonces acá también lo que se va a utilizar es el clonazepam, la melatonina o los antidepresivos. Y ya para empezar a hablar de las parasomnias REM, básicamente tenemos que es la pérdida de atonía REM, lo que hace que la persona logre actuar sus sueños. Entonces normalmente durante el sueño REM el cuerpo va a estar paralizado, pero en las patologías por lo general la inhibición motora va a fallar y va a permitir que el sueño se exprese, por así decirlo, en movimientos. Entonces ocurre porque en esta etapa del sueño el núcleo sublaterodorsal del tronco encefálico va a activar unas interneuronas glicinérgicas GABA en la médula y va a generar esa atonía muscular. Y en estas patologías la principal pues va a ser una vía que degenera o se desconecta. Entonces acá va a incluir la RBD, que es el REM Sleep Behavior Disorder, las pesadillas y las parálisis de sueños como las más importantes. Entonces, para iniciar hablando del RBD, como clínica, vamos a tener conductas muy complejas y violentas durante el REM, el paciente va a actuar en los sueños, tiene un recuerdo completo y muy vivido del sueño y va a aparecer en el último tercio de la noche. Para el diagnóstico, es totalmente obligatorio la polisomnografía con registro de músculos mentoniano y tibial. Y eso es lo que nos da la evidencia de REM sin atonía. Luego también descartar causas secundarias como antidepresivos, trastornos neurodegenerativos, trastornos autismo y lesiones del tronco encefálico. Como medidas generales, asegurar habitación, mandar el colchón al piso, porque esos pacientes tienen muchas caídas, retirar objetos peligrosos y acolchar esas esquinas de la cama. También hay que evitar alcohol y suspender antidepresivos si son los que están precipitando la patología como tal. Y en cuanto al tratamiento farmacológico de primera línea va a ser melatonina y clonazepam, y también pues tratar las comorbilidades. Y adicionalmente hay que hacer un seguimiento neurológico porque esta patología tiene pues como muy importante que predice el Parkinson en hasta 80% de casos a 10 a 15 años. En la parálisis del sueño, la fisiopatología es que las redes colinérgicas REM se van a desactivar lentamente, la atonía, es decir, la glicina GABA en neuronas espinales tarden a apagarse y se ha producido un estado REM vigilia incompleto. Entonces, en cuanto a la clínica, van a ser los pacientes que no son capaces de moverse, que sienten una sensación
de peso en el pecho, muchas veces los pacientes que dicen que se le montaron las brujas, literalmente. Van a tener alucinaciones hipnopómpicas, recordemos que es finalizando la noche, y van a tener episodios breves de segundos a minutos, esto no puede durar tanto tiempo. En factores de riesgo, dormir boca arriba, narcolepsia y privación del sueño. Y en cuanto al diagnóstico clínico, por lo general no requiere una polisomnografía, excepto cuando se va a descartar RBD o narcolepsias. Y por lo general el diagnóstico se hace con incapacidad para moverse, conciencia preservada, que dure segundos a minutos y que ocurra al dormirse o al despertar, más alucinaciones hipnopómpicas. Y hay unos red flags, por así decirlo, para realizar polisomnografía. Y es que el paciente tenga somnolencia excesiva diurna, ya que en ese paciente se sospecha la narcolepsia, la cataplejía, que también nos hace sospechar la narcolepsia. Y estos son los pacientes en los que tenemos que hacer la polisomnografía porque recordemos que es obligatoria para su diagnóstico. Y en cuanto a las pesadillas, vamos a tener también un diagnóstico clínico, ya que estos pacientes van a presentar los despertares plenos desde el REM, recuerdo claro el contenido del sueño, malestar significativo, y la polisomnografía no va a ser necesaria, salvo cuando se confunda el diagnóstico con RBD. Estos van a ser sueños REM muy vividos, van a ser intensamente emocionales, y generalmente estos sueños le van a generar al paciente miedo o amenaza. En cuanto a la fisiopatología, básicamente va a ser una hiperactivación límbica, es decir, la amígdala en la ínsula, con una fragmentación REM, y va a estar muy asociado al estrés. Y adicionalmente, los medicamentos que aumenten el REM pueden empeorarlo, como los inhibidores del receptor los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los beta-bloqueadores nocturnos. Estos pacientes también van a tener una correlación en el electroencefalograma y unas experiencias conscientes. Entonces, en las experiencias conscientes va a ser que el paciente dice, no, doctor, eso es un sueño. Entonces, los episodios en los que los pacientes van a reportar esta experiencia consciente van a estar precedidos por unas ondas lentas de alta amplitud en las regiones corticales anteriores y una activación de las regiones corticales posteriores en el electroencefalograma. Y esto va a ser similar a lo que se ha descrito en el proceso normal del soñar. En cuanto al recuerdo del contenido, el recuerdo pues, de la experiencia se asoció con una mayor activación de la región temporal medial derecha antes del inicio del movimiento. Entonces, eso sugiere que las estructuras temporales mediales son claves para esa codificación del recuerdo o de la experiencia durante el despertar incompleto. Y adicionalmente, esa disociación electrofisiológica va a apoyar el modelo de la parasomnia no REM como un estado híbrido. Entonces, ese paciente va a tener una activación subcortical sin el despertar completo de la corteza prefrontal que me va a permitir, que permitiría ese control motor voluntario y la conciencia plena. Y ya para finalizar, tenemos el síndrome de piernas inquietas. Este síndrome no es una parasomnia, sino que simplemente se debe hacer, ya que su manejo va a ser parte del tratamiento indirecto para las parasomnias. Entonces acá vamos a tener los criterios diagnósticos esenciales, que son los IRLS, los cuales van a ser que para diagnosticar síndrome de piernas inquietas se deben cumplir 5 criterios. Primero, urgencia de mover las piernas, usualmente acompañada de molestia sensorial. Segundo, un inicio o empeoramiento en reposo, es decir, sentado o acostado. Tercero, un alivio parcial o total con el movimiento, es decir, al caminar o al estirar. Cuarto, empeora en la tarde-noche. Y quinto, no está explicado por ningún otro trastorno como calambres, insuficiencia venosa, artritis o neuropatía. Y su manejo, como les decía, va a ser algo indirecto para el tratamiento de las parasomnias. En lo no farmacológico vamos a tener la higiene del sueño, evitar la cafeína y el alcohol y el ejercicio moderado. Y en el tratamiento específico debemos corregir ferritina,
en caso de estar menor a 75, se le puede dar gabapentina y pregabalina y los agonistas dopaminérgicos en casos seleccionados. Y ya, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden comentar y tratar de resolverla. Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Pauli, perfecto. Bueno, yo pues primero te quería dar las gracias a ti porque realmente fue una charla muy, muy completa. Y si bien este es un tema muy extenso y de pronto difícil de abordar, siento que le diste un muy buen enfoque. Me gustó mucho cómo le enfocaste y cómo lo explicaste desde la fisiología. Y en general, gracias a todos pues por la asistencia, porque pues el compromiso hoy un viernes a esta hora y en el momento del semestre en el que estamos, entiendo que pues no es nada fácil. Bueno, y